Este domingo 2 de junio, cerca de 100 millones de mexicanos tendrán la oportunidad de ir a las urnas a votar en estas elecciones, las más grandes que ha tenido México. En estos comicios se van a elegir cerca de 20,700 cargos, entre los que destacan el del presidente de la República, presidenta, que es lo más probable que sea, 8 gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 128 escaños en el Senado de la República, 500 diputaciones federales. El Instituto Nacional Electoral emitió diversas recomendaciones a la población para que ubique su casilla y para el llenado de las boletas electorales. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad ya dijo que va a apoyar al INE con plantas de energía para evitar cualquier tipo de falla en los sistemas de conteo. Mire, Manuel Bartlett es el director de la CFE. Con Manuel Bartlett se cayó el sistema, así que tocamos madera para que ahora no se caiga el sistema eléctrico el día clave, el día de la elección. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Ya le decía, este domingo el país va a vivir las elecciones más grandes de su historia. Se disputarán más de 20,000 cargos públicos. Para esta jornada electoral del 2 de junio se prevé la participación de 98 millones de electores. Ojalá que toda la lista nominal pudiera ir a votar. No sucede así en las elecciones, pero ojalá que pasemos de ese 63.4% de participación en la elección presidencial el 2018, el sexenio pasado básicamente, y que en esta ocasión por lo menos se llegue al 70%, ¿no? O se rebase el 63.4% y que llegue al 65-70%. Esa es, pues digamos que la idea de una gran participación ciudadana, que por cierto, si esto sucede, va a mover las tendencias y las encuestas que nos han venido presentando las casas encuestadoras hasta el día de hoy. La posición más ambiciosa de estas elecciones históricas del 2 de junio de este próximo domingo, por supuesto, es la presidencia de la República. La misma que Andrés Manuel López Obrador va a dejar la noche del 30 de septiembre. Va a ser mucho más corto el periodo de transición en esta ocasión. Así, la nueva o nuevo jefe del Ejecutivo estará al frente del país a partir del 1 de octubre y hasta el 30 de septiembre del 2030. En el Senado de la República, le decía, se van a renovar los 128 curules, de los cuales 64 son de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 de representación proporcional. La duración de este cargo es de 6 años. Y en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, están en juego 500 escaños, 500 curules de diputados o diputadas. 300 de estos son por mayoría relativa, es decir, elegidos por voto popular, y 200 por representación proporcional, los que son conocidos como los famosos pluris, los plurinominales. Los legisladores ocuparán este escaño por 3 años con la oportunidad de poderse reelegir. En cuanto a las gubernaturas, se renovarán las gubernaturas de Chiapas, de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Además, le decía, de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El periodo por el que llega un nuevo gobernador o gobernadora a estas entidades es por 6 años. Los otros cargos que están en juego son las 16 alcaldías de la Ciudad de México, más 1,000 presidencias municipales, así como diputaciones locales de todos los estados, regidurías y sindicaturas y cargos auxiliares. La apertura de las casillas este domingo será a las 8 de la mañana, hora local, y cerrará a las 6 de la tarde. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral advirtió que 168 módulos de votación no se habilitarán este domingo 2 de junio. 7 por inseguridad, 1 por la negativa de instalarla en una zona militar y los 96 restantes por conflictos político-sociales. Así que, bueno, pues ya empieza la jornada, o antes de que comience la jornada, con esta falta de instalación de casillas, que bueno, no son tan representativas en términos de votos seguramente, pero pues deberían estar instaladas todas las casillas que el INE tiene registradas y mapeadas para que vayan a votar los ciudadanos. Por cierto, el INE puso a disposición de la población una página de internet para la ubicación de sus casillas. Esta es la información.
Sea parte de esta elección histórica. Más de 20,000 cargos están en disputa. Hoy, usted tiene un compromiso con la democracia. De norte a sur, el Instituto Nacional Electoral dispone de más de 170,000 casillas para que las mexicanas y mexicanos puedan elegir a sus gobernantes. Si no sabe dónde se ubica su casilla, no se preocupe, está a tiempo de revisar y acudir a votar. Solo deben entrar a la página de internet www.ubicatucasilla.ine.mx. Una vez dentro abrirá este mapa. Del lado izquierdo de su pantalla, en la parte superior, tiene que seleccionar el país donde se encuentra y su entidad. Ahí deberá colocar la sección a la que pertenece. Esto lo encontrará en su credencial para votar, como aparece en la imagen. Después dará clic en buscar y le desplegará la dirección de la casilla donde le corresponde emitir su voto. Una herramienta fácil y rápida. Por último, si ya ubicó su casilla, comparta la información con familiares y vecinos. Michel Santiago Díaz, Heraldo Media Group. Y el Instituto Nacional Electoral también lanzó una serie de recomendaciones para el llenado de la boleta electoral este domingo 2 de junio. Para votar por un partido político solo deberá marcar el recuadro del movimiento que busca apoyar. En cuanto a las coaliciones, puede marcar 2 o más recuadros de los partidos políticos que forman parte de la misma alianza. Para una candidatura independiente podrá marcar el recuadro donde esté el nombre del candidato o candidata sin el logo de los partidos. Y al votar por una candidatura no registrada deberá escribir el nombre de la persona dentro del espacio vacío en la boleta. En el caso de que la boleta no tenga marcas o estén marcadas todas las casillas, el voto se anulará al no lograr identificar la preferencia del elector. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad le decía apoyará o dijo que va a apoyar al Instituto Nacional Electoral para que no se presenten apagones durante esta jornada importante, histórica para México del 2 de junio y tras la jornada electoral de este domingo, cuando vean vengan todos los conteos de la elección y ya los datos oficiales de cómo quedaron las elecciones que se lleven a cabo este 2 de junio. Así lo dijo Guadalupe Tadei, la presidenta del INE. La Comisión Federal de Electricidad, a través de su dirección de operación, en donde hemos puesto sobre la mesa la necesidad de contar con un auxilio permanente, más allá de que ya contamos con las 332 plantas que hacen la fuerza de la operación el día de la elección, sí que tiene que ver con el programa de resultados electorales preliminares y el programa del conteo rápido, que también está transmitiéndose por vía de sistema. ¿Por qué es importante que todos salgamos a votar este próximo 2 de junio en las urnas, en las casillas donde nos toca ir a votar? Pues porque es una responsabilidad cívica que tenemos todos los mexicanos, un derecho, por supuesto, de elegir a nuestros gobernantes, pero sobre todo porque podemos poner o cambiarle el rumbo a la historia de México, para bien o para mal. Esa es la realidad, dependiendo de si por quien votamos cumple con las promesas, con lo que nos dijeron en las campañas, con lo que se comprometió durante este periodo de llamado al voto que concluyó el miércoles y que ahora estamos en esta veda electoral. Es importante porque es finalmente, como se puede escuchar de manera cursi, como lo ha dicho el presidente López Obrador, la voz del pueblo que se manifieste en las urnas, pero en realidad somos los ciudadanos, los cerca de 100 millones de ciudadanos, 98 millones de ciudadanos mayores de edad que tenemos el destino de México en nuestras manos, la posibilidad de que con nuestro voto se queden o se vayan los políticos que no funcionaron o los que sí creemos que funcionaron y queremos darle una nueva oportunidad a un partido o una coalición, una alianza política. Pero es importante que nosotros vayamos a manifestar esa voluntad que tenemos y ese derecho cívico y ciudadano para que las elecciones de este 2 de junio, que son las más grandes de la historia, pues nosotros elijamos hacia dónde queremos llevar a México en los próximos 6 años, por lo menos, hablando pues de las gubernaturas, de la presidencia de la República, del Senado de la República, de los diputados a nivel federal, que les decía son 3 años, pero 3 pueden reelegirse, y normalmente lo hacen la mayoría de los diputados que tienen esa opción, se reeligen y entonces se quedan 6 años en la Cámara de Diputados.
Es importante además porque las encuestas que se publican, públicas, que se hacen públicas en los medios de comunicación o que las mismas encuestadoras las revelan para la opinión pública, a veces no retratan la realidad, a veces están sesgadas, a veces no reflejan realmente la voluntad o la intención de voto que tiene la buena parte de los mexicanos, porque algunas encuestas son muy pequeñas, algunas tienen estos márgenes de error muy altos, las metodologías cada vez son más complicadas por cosas que tienen que ver con el crimen organizado, con la violencia, que no se puede acceder a veces a muchos lados, o que la gente de plano prefiere no revelar sus intenciones de voto hasta el día de que se sale a votar. Por eso se busca que haya una gran participación ciudadana, porque eso puede cambiar, modificar todas las tendencias que hoy las encuestas o que hasta el miércoles, que todavía se podían publicar encuestas, nos mostraban. Le digo, estas tendencias de diferencias abismales entre candidatos y candidatas en todos los sectores, desde la presidencia de la República, o en todas las candidaturas, desde la presidencia hasta las gubernaturas, el Congreso, las alcaldías, las presidencias municipales, todo esto. Si hay una gran participación ciudadana, estos sondeos, estas encuestas quedarían rebasadas y entonces se vería la votación pues modificada con respecto a lo que venían anticipando las tendencias. Así que ya lo veremos. Ojalá que se alcance por lo menos este 70% de participación ciudadana que sería un hito en términos de participación. Me parece que solo en el 94 hubo una participación arriba del 70%. En el 94, ese año tan convulso para México, por lo que significó el asesinato, el magnicidio de uno del candidato presidencial favorito, de Luis Donaldo Colosio, y lo que vino antes y después, ¿no? Lo que sucedió antes y lo que vino después con todos estos conflictos sociales, las crisis económicas, la salida de inversionistas extranjeros, en fin. Para este proceso electoral no se prevén esos sobresaltos, está descontado por los mercados que llegue quien llegue a la presidencia de la República de los tres que están compitiendo, sobre todo las dos mujeres que son las que tienen las mayores posibilidades. No va a haber sobresaltos en el corto plazo en términos de una salida de capitales, una depreciación del tipo de cambio, sobresaltos en las bolsas, incertidumbre, salvo que el Congreso Federal, la Cámara de Diputados y el Senado queden desequilibrados, porque a los mercados, como se les llama a los inversionistas globales, nacionales, les interesan los equilibrios democráticos, los contrapesos, y si en el Congreso no llegara a haber este contrapeso, seguramente sí habría nerviosismo en los mercados y en la economía. Y vamos a ver cómo transita el primer año de gobierno la próxima presidenta con las presiones financieras, con el déficit público, con las presiones de gasto público, con las pensiones y todos los programas sociales que se tienen que financiar. Y en un entorno de menor crecimiento económico, en un entorno donde también llegará un nuevo presidente de Estados Unidos en noviembre, que son las elecciones también presidenciales en nuestro vecino del norte, si regresa Donald Trump o si se mantiene Joe Biden, se reelige por un periodo de 4 años más, todo esto va a estar en juego. Y también, y me parece muy relevante, y esto lo veremos el próximo lunes, el 3 de junio, el día después de la elección presidencial y de la elección histórica en México, Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo va a ser de expresidente? Ya con una presidenta electa, ¿cómo va a actuar? Porque le quedan 4 meses en los que él quiere hacer todavía muchas cosas, sobre todo el último mes, septiembre, donde ya se instalará una nueva legislatura, quiere sacar las reformas constitucionales y legales que mandó al Congreso, a la Cámara de Diputados y que ya no pasaron en esta legislatura, que ya está por terminar, pero que se conformará una, dependiendo cómo queden las mayorías, querrá sacar estas reformas. ¿Cómo se va a comportar Andrés Manuel López Obrador siendo expresidente? Lo comenzaremos a ver el mismo lunes, el día 3 de junio, después de la elección, cómo sale a su conferencia matutina a hablar de este proceso electoral y después veremos cómo la lleva, ya sea con Claudia Sheinbaum o con Xóchitl Gálvez, porque eso marcará el rumbo de si será un buen expresidente o no, si cuando salga el último día de septiembre de Palacio Nacional y se vaya supuestamente a su rancho o a su finca de Palenque, Chiapas, ¿cómo se va a comportar el expresidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Será un buen expresidente o no? Es una gran incógnita y yo creo que se comenzará a delinear ese talante del expresidente López Obrador ahora mismo, el lunes 3 de junio, un día después de la elección histórica, la elección presidencial.